Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Amén. En las versiones, la mayoría de versiones dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En la textual dice: viene por oír, viene por la predicación. La fe viene por oír la palabra de Dios. Nosotros sabemos y tenemos el concepto de lo que es la fe. Hebreos 11:1 nos dice que es la convicción, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de lo que no vemos, pero que nos pertenece. Cuando uno escucha esta palabra fe, fe es una promesa, o fe es creer a la palabra. Por eso este pasaje, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. La fe viene por la predicación de la palabra. La fe viene por escuchar la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra del Mesías, la palabra del yo soy. Nos dice también la palabra, la Biblia, que Jesús es el autor, dice Hebreos, Jesús es el autor y el consumador de la fe. Como Jesús es la palabra de Dios, cuando se habla palabra de Dios y se cree en la palabra de Dios, pues se tiene que creer en Jesús. Por eso dice que Jesús es el autor, porque Él es la palabra. Cuando uno oye la palabra, está oyendo a Jesús. Entonces, por esa razón dice: la fe es por el oír la palabra de Dios. No podemos tener fe a lo que no es palabra. Hay personas que le tienen fe a cosas, pero fe, la Biblia nos muestra solamente que la fe es en lo que Dios habla. Por eso hay muchos pasajes donde el mismo Señor Jesús dice: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, si ustedes tienen fe. Pero no podemos tomar fe en cosas, objetos o personas, porque si dice que fe es creer a la palabra de Dios, significa que la palabra de Dios, o que Dios cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y Él cumple. Mientras cuando dice este versículo, que creo que es Números 23:19, el libro de Números, de que Dios no es hombre para mentir, es porque el hombre sí miente. Es porque el hombre promete y el hombre no cumple. Ahora, decimos eso cuando es alguien, un hombre sin Dios, un hombre sin tener a Jesús en el corazón. Aunque también cualquiera puede decir: yo no creo mucho. Hay cristianos que dicen mentiras, hay cristianos que prometen y no cumplen. Bien, eso es verdad. Pero cuando dice esto de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es porque el hombre siempre está haciendo promesas. Y más cuando llegan los momentos de elecciones, de campañas, de cualquier parte política, se promete hasta lo que no hay. Y si no hay, se construye para cumplirlo. Entonces, el hombre siempre está prometiendo. Pero no solamente los políticos prometen, y no todos prometen y no cumplen. Algunos cumplen, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Por los que cumplen. Pero también en el matrimonio ocurre esto. El esposo promete y la esposa dice:
sí le creo y sí le creo, hasta que se da cuenta que es mentira, que ha prometido y que no ha cumplido, o que promete ser fiel. Y las mujeres saben, las casadas saben esto, de promesas que ha hecho el esposo y no ha cumplido. Entonces, por eso el Señor, la Biblia nos dice que Dios no es hombre. El Señor Jesús, sí, todo lo que Él dice lo promete, todo lo que promete lo cumple, más bien, todo lo que promete lo va a cumplir. Entonces, volviendo otra vez al pasaje, la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esto de promesas y no cumplir? Pero sí promesas que se cumplen. La enseñanza se llama: la fe es por oír a Dios. Fe es por oír la palabra de Dios. Ajá. No podemos nosotros creer que porque se cree, se tiene fe. Y esto puede verse como contradictorio. ¿Cómo es eso de que no podemos creer que el que cree tiene fe? La Biblia nos dice en Santiago que el diablo también cree y está condenado. O sea, esto nos muestra que el enemigo cree, pero no quiso obedecer. O sea, el enemigo sabe que es verdad que existe Dios, él sabe que es verdad lo de Jesucristo. El enemigo le cree más a Dios que a algunos cristianos. ¿Y cómo es eso de que el enemigo le cree más a Dios que a algunos cristianos? Porque a algunos cristianos les cuesta creer que Dios por lo menos tomó forma humana y vino y se hizo semejante a los hombres. Mientras que algunos cristianos están diciendo: sí creo que se despojó, pero todavía sigue siendo Dios en la tierra. Entonces no creen. No le están creyendo. El diablo cree, por eso fue que tentó a Jesús, porque él sabía que estaba en condición humana y dijo: lo voy a tentar para que caiga, para que pierda, porque había una promesa de Génesis 3:15, que vendría un nacido de mujer que vencería al enemigo. Entonces él sabía que ese era el que lo iba a vencer, por esa razón lo tentó para hacerlo caer y que se perdiera la salvación. Pero entonces, viendo esta parte con respecto a que el enemigo cree, nosotros, para demostrar que creemos, tenemos que hacerlo con el actuar. Por eso dice: hasta el diablo cree. Nosotros debemos creer y demostrar y mostrar que creemos. Por eso nos dice también Santiago que la fe sin obras está muerta. O sea, si yo digo que tengo fe, pero solamente tomo la palabra fe como creer que Dios existe y que Dios habló y que Dios dejó escritura, pero no obedezco a la palabra, eso es una fe muerta. Debo tener fe y mostrar mi fe con el actuar. O sea, si yo digo que Jesucristo es el Señor, es mi Señor, entonces ¿qué hace alguien diciendo que Jesucristo es su Señor y tiene otros señores en los cuales confía? Entonces no tiene fe, porque si cree que Jesús es Señor, pues confíe en Él. Si cree que Jesús es su abogado, pues confíe que Jesús lo va a defender. Si cree que Jesús es su sanador, pues confíe que Él lo va a sanar. Entonces eso es realmente decir: yo tengo fe, pero lo demuestro esperando en Dios. Si digo que tengo fe y ando buscando dónde obtener dinero ilegal, eso no es tener fe. Solamente sabe que Dios existe y solamente sabe que la Biblia dice, pero su fe lo muestra de una forma diferente, porque no se espera que Dios le cumpla, sino que Él actúa de acuerdo a lo que Él le parece, porque como Él estudió, porque como Él sabe, porque como es muy vivo, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos creemos más que Dios. Cuando el Señor nos está diciendo: te voy a prosperar, y entonces la persona actúa porque como que no ve resultado, porque es que esperar más tiempo, el Señor dijo pero no me cumple, y yo le voy a echar la ayudadita a Dios haciendo algo ilegal para prosperar. Eso no es fe, porque fe es creer que si el Señor dijo, yo creo que Él lo va a hacer y yo espero en Él guardándome. Amén. Entonces nosotros debemos demostrar que creemos en el Señor y que tenemos fe
creyendo a la palabra. Vuelvo y digo, una cosa es decir que se tiene fe, solamente como que lo comparan o lo igualan con creer, pero la fe es más que creer, porque la fe es creer que el Señor lo va a hacer y yo no voy a hacer otra cosa diferente que lo que Él me dijo que iba a hacer. Entonces yo espero en el Señor. Lo que puedo ver con esto es, la fe viene por oír. La fe significa el creer a esa palabra que Dios dijo, comienza por escuchar. Nosotros podemos tener fe a la palabra escrita. Así comienza la fe normal del cristiano o de alguien que comienza a buscar de Dios. Comienza a tener fe a lo que al leer la Biblia, y por eso es que dice, voy a ver qué me dice Dios hoy, y la abre así y toma una palabra y dice, bueno, Dios me dijo esto, y se aferra a lo que dice ese versículo de la Biblia. Entonces podríamos decir que es una forma de fe, creer a la palabra escrita. Pero está la otra parte, creer a lo que dice, como dice Romanos 10:17, creer a la palabra predicada. Cuando ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo o lo que cualquier predicador está hablando con respecto a la palabra, y uno se aferra a esa palabra que está predicando el pastor o cualquier persona de Dios, eso trae fe, porque uno dice, yo creo lo que está diciendo y yo necesito y yo voy a obedecer a eso, porque eso me ayuda a mí. Como espera en esa palabra que escuchó, entonces viene fe. Amén. La fe viene por leer la palabra, la fe viene por oír la palabra de un predicador, pero también la fe viene por oír la palabra del Espíritu. Eso es. Pero hay algo que ocurre en el ser humano, en todos nosotros, de alguna forma. Gracias a Dios, cuando uno comienza a meterse a buscar más de Dios, y uno tiene que avanzar. Pero Romanos 10, versículo 9, miremoslos. Romanos 10, 9 nos dice: si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bien, si con tu boca confiesas a Jesús, eres salvo y crees de corazón. Para ser salvos nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que tener fe en Jesucristo, y fe en Jesucristo significa creer que lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Eso se llama fe, creer en la palabra. Vuelvo y les digo, Hebreos 11 dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro de que Dios va a ser, convencido aunque no vea el resultado, pero el Señor dijo que lo iba a hacer. Y entonces, cuando yo tomo este versículo de Romanos 10, versículo 9, si con tu boca confiesas que Jesús es Señor y crees de corazón, eres salvo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos dos versículos? Que yo hago una oración de fe, porque eso es la palabra que le han dado a esta oración. Oración de fe significa confesar a Jesús como Señor y Salvador. Pero está la otra parte, no solamente es orar con fe, sino creer con fe, significa creer con el corazón. Porque una cosa es hablar y otra cosa es creer con el corazón. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado con el ser humano? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos de nosotros? Que algo nos impide creer que Dios va a cumplir, porque el Señor dijo en su palabra que creamos en su palabra y se va a hacer. Por decir, el Señor llamó a Abraham y le dijo: sal de la tierra de tus padres. Génesis 12, 1. Sal de la tierra de tus padres y haré de ti una nación grande. El que te bendiga lo bendeciré, al que te maldiga lo maldeciré. Ajá. Abraham escuchó esa palabra. Pero ¿qué hizo Abraham cuando escuchó la palabra?
Él le había dicho, voy a hacer de ti una nación. Significa que a través de él iba a formar un pueblo. Y no tenía hijos, tenía solo la esposa. No había hijos, tenía 75 años. Entonces mire lo que pasó. ¿Qué ocurrió? 75 años y lo llamó y no tenía hijos. Pero en el versículo 4 dice, y Abraham salió. Dios le dijo, haré de ti una nación. Imaginémonos que Abraham hubiese pensado, bueno, el Señor dijo que iba a hacer una nación conmigo. Bueno, Señor, hágalo porque yo tengo fe a esa palabra. Yo tengo fe que usted me habló. Recuerden, fe es por oír la palabra. Abraham oyó la palabra y él podía haber dicho, tengo fe a esa palabra. O sea, creo que Dios lo va a hacer. Estoy convencido que va a hacer eso conmigo, de que va a ser una nación conmigo. Pero si Abraham se queda ahí sentado, no hay una acción. Significa que la fe tiene que tener una acción. Por eso es fe sin obras, es muerta la fe. Fe tiene que demostrarse actuando, como Abraham dice, y salió Abraham. Desde que salió Abraham comenzó a darse el resultado de la palabra que Dios le había dado. Entonces, por esa razón, la fe viene por oír, pero también tengo que actuar a esa palabra. Pero hay algo tal vez que el hombre le impide actuar. Algo hay en nosotros que nos impide creer a la palabra, y tal vez lo que pueda haber que le cuesta al hombre creer a una palabra es porque ya antes le han dado palabras y no le han cumplido palabras, pero no Dios, sino tal vez han sido, como dije al comienzo, el esposo le prometió y le falló. El político le prometió y le falló. Muchos le prometieron y le fallaron. Entonces, como le fallaron al hombre o a la mujer, entonces en su corazón, ¿qué hay cuando no se le cumple a la persona? Hay decepción, hay dolor, hay molestia. Ya no se le cree al marido. En mí sí han creído bastante, gracias a Dios. Pero eso pasa, ¿verdad? Cuando el hombre dice no más y vuelve, no más y vuelve. Llega el momento en que la mujer dice no, es puro cuento. Ajá, cuando alguien llega al Señor, llega a la casa de Dios, llega a una iglesia y escucha, Jesucristo es el Señor, Él te va a bendecir. Y comienza el Señor a darnos palabra a través del predicador. Y comienza a decirnos, voy a hacer de ti esto, te voy a levantar, te voy a prosperar. Pero en su corazón hay guardado decepciones por el esposo, decepciones por el jefe, decepciones por los políticos, decepciones por los amigos, frustraciones. Entonces el corazón está de alguna forma endurecido y le cuesta tener fe en Jesús. Y de paso, la Biblia nos muestra que Dios es Padre. Digo yo de paso con respecto a cuando los padres le han prometido a sus hijos, hijo, te voy a dar esto si pasas el año. Y pasó el año y no le dio nada. O lo golpea, o lo maltrata, o lo hiere a su hijo con palabras. Entonces, ¿qué ocurre con este hijo? Este hijo, si llega al Señor y él tiene ya algo en su mente de que su padre le ha fallado y le ha prometido, y aparece que Dios es Padre, dice, o sea, tal vez la persona no diga, ¿qué tal? Ahora también tengo otro padre, ese me va a fallar también. Tal vez no diga eso, pero en su corazón hay algo que le cuesta creer. O sea, nosotros llegamos al Señor, hacemos una oración y tal vez creemos que por hacer una oración todo se arregló y se borró. No, hay muchas cosas guardadas en el corazón que nos impiden tener fe. Por eso dice Romanos 10, 9 y 10, si confiesas con tu boca, pero crees de corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar del corazón lo que ha estorbado, lo que nos ha dañado, lo que nos han herido, porque si tenemos eso guardado en el corazón,
nos va a costar tenerle fe a la palabra, a las promesas, a lo que Dios dice que va a hacer, porque hay algo guardado en el corazón que la persona ignora que tiene. ¿Qué ocurrió con Pedro? Pedro, cuando vio que el Señor Jesús caminaba sobre las aguas, él dijo: Señor, primero dijo, es un fantasma. ¿Recuerdan el pasaje? Es un fantasma. Y dijo el Señor: soy yo. Y Pedro dijo: bueno, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti caminando. Él dijo que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Le dio una palabra. Ven significa la palabra del Señor Jesús. Como él creyó a la palabra, ahí está la fe. La fe viene por oír la palabra. Él caminó en la palabra que Jesús le dijo: ven. Y cuando comenzó a caminar en esa palabra, pues caminó sobre lo imposible, porque caminaba sobre las aguas. No se hundió. Pero dice ese pasaje que Pedro se miró y al mirarse se hundió. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que mientras la persona camine en la palabra, crea en la palabra, va a caminar sobre lo imposible y va a haber milagros sobrenaturales. Pero cuando la persona está caminando sobre la palabra y comienza a mirarse y a decir: pero ¿esto qué es? Esto es algo sobrenatural, y comienza a mirarse su vida, se va a hundir nuevamente. Por esa razón nosotros tenemos que caminar en la palabra. Por eso la fe viene por oír, pero oír la palabra. Ahora vuelvo y les digo, hay varias formas de fe: por la palabra escrita, por la palabra oída de un predicador, por la palabra que me dan a mí directamente un profeta o alguien que use Dios en profecía y diga: quiero hacer esto contigo, te voy a prosperar, te voy a levantar, voy a hacer de ti un ministro, voy a usarte en las naciones, irás a diferentes lugares. Y la persona crea esa palabra, eso se llama fe. Y comienza a actuar de acuerdo a lo que el Señor le dice. El Señor le dice: voy a hacer esto contigo. Y si el Señor dice que va a hacer con nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No decir: bueno, usted lo dijo, Señor, y aquí me siento porque usted dio una palabra y tú no eres hombre para mentir. Pero la Biblia nos muestra que tenemos que caminar cambiando nuestra conducta para que se dé la palabra en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ver con todo esto? Una cosa es creer a la palabra escrita, creer a la palabra hablada, pero debemos creer a lo que el Espíritu Santo habla. Ahora, creer a lo que el Espíritu Santo habla es lo que ha impedido a muchas iglesias, digamos, avanzar. Nosotros somos llamados a creer en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Padre y es el mismo Hijo. No es un tercer ser, es una tercera manifestación del yo soy. Es la tercera manifestación porque primero se mostró como el Creador, luego se mostró como su palabra, como el Hijo, y luego se muestra como el que está con nosotros, pero es el mismo Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu del Hijo. Ese es el Espíritu Santo que está con nosotros. Ahora, creer al Espíritu Santo significa creer a lo que alguien dice a través, digamos, de un profeta. No es fácil creer a lo que un profeta dice o a lo que alguien usado por Dios en profecía diga, porque es que el hombre como que está más aferrado a lo que está escrito y a lo que se predica, pero que creerle a alguien que diga: el Señor te dice. O sea, esto pareciera que no es muy fácil, pero el Señor dejó al Espíritu Santo con la iglesia, que significa la presencia del Padre y la presencia del Hijo aquí en la tierra. Los apóstoles, cuando uno mira Hechos de los Apóstoles,
Hechos de los Apóstoles no estaba el Señor Jesús presente o visible, más bien en la palabra, no estaba visible como estuvo en los primeros 3 años con ellos, sino que solamente estaban ellos mismos, y entre ellos mismos, cuando ellos estaban orando, de repente alguno decía: el Señor dice esto, y la Biblia nos muestra de profetas en el Nuevo Testamento. Entonces, creer a esa palabra que se profetiza o que se dice, estando de acuerdo a lo que está escrito, es lo que el Señor está llamando a la iglesia a que crea. La Biblia nos dice que sin profetas, sin profecía, el pueblo desenfrena. Significa que nosotros debemos creer de que Dios habla hoy. Amén. ¿O ustedes no creen? Parece que no creen, porque sí, sí. Nosotros tenemos que aferrarnos. Recuerde lo que les estoy diciendo con Romanos 10:17. La fe viene por oír. La fe viene por la palabra. Pero creer a la palabra hablada de parte del Espíritu Santo es lo que hoy a algunas iglesias les cuesta creer. Cuando alguien no cree en la palabra hablada por el Espíritu Santo, que es de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que dijo en el Antiguo Testamento y de acuerdo a lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, de ahí viene la religiosidad y el legalismo. El legalismo y religiosidad viene porque la persona se aferra solamente a lo que está en el Antiguo Testamento, a lo que está en el Nuevo Testamento, pero no se cree que Dios está vivo y que Dios está con nosotros y que Dios está en medio de nosotros y que el Señor habla a nosotros. Si nosotros no creemos a eso, somos una iglesia religiosa, o seríamos una iglesia, no somos, seríamos una iglesia religiosa. Nosotros debemos creer que el Señor sigue hablando hoy. Amén. Ahora, nosotros tenemos que estarle pidiendo: Señor, orando. Señor, háblanos. Señor, glorifícate. Cuando yo creo a la palabra que el Señor me habla a mi corazón y yo me aferro a esa palabra, eso se llama fe. Creer a lo que Dios dice, que yo oigo en mi oído, que yo oigo en mi corazón, que siento. Yo he sido testigo de esta forma en la cual Dios habla, porque el Señor me habla, yo escucho, siento y yo obedezco a eso, y de ahí vienen milagros, de ahí viene respuesta. ¿Por qué razón? Porque creo a lo que el Señor puso en mi corazón. Eso se llama fe. Pero si la persona dice: no, es que yo solamente debo tener fe a lo que está escrito y debo tener fe solamente a lo que el predicador, el sacerdote habla, está bien. Pero nosotros tenemos que ir más allá y creer que el Señor sigue hablando hoy al corazón de nosotros, que sigue hablando a la mente de nosotros, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo no puedo solamente decir: el Señor fue un pasado. Cuando alguien dice los milagros fueron en un pasado, está diciendo que Jesús fue del pasado, pero que hoy no está presente y que hoy no habla. Realmente Jesucristo sigue hablando hoy. El Padre sigue hablando hoy. Su Espíritu sigue hablando hoy porque está con nosotros. Entonces, yo debo de aferrarme a lo que el Señor pone en mi corazón. Y por eso digo, yo soy testigo cuando el Señor me habla y yo predico de acuerdo a lo que el Señor pone en mi corazón, viene una respuesta. ¿Por qué razón? Porque estoy convencido de que lo que Dios me dijo, lo dijera y hubo un resultado. Eso se llama fe con acción. Entonces, la fe viene por oír, pero hay que actuar de acuerdo a lo que yo oigo de Dios. Amén. El Señor sigue hablando y cada día nos va a hablar. ¿Cómo hacemos nosotros? Usted puede orar, usted puede arrodillarse: Señor, ayúdame, tengo este problema, y Dios pone en su corazón que se calme. Cuando usted actúa de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón, hay una respuesta y está caminando sobre las aguas igual que caminó Pedro, porque Pedro escuchó que el Señor le dijo: ven. Él caminó
creyendo a esa palabra y caminó sobre las aguas. Pero cuando se miró, se hundió. Eso significa que si yo oigo que Dios me dice, predique esto, hable esto, actúe de esta manera, si yo le creo a esa palabra, hay una respuesta. Pero si comienzo a analizar y a meditar y a decir, pero sí será verdad que fue Dios, se hundió otra vez porque dudó de que haya sido el Señor que le habló. Entonces, hermanos, nosotros no podemos dudar que el Señor nos habla al corazón. Cuando usted actúa de acuerdo a lo que Dios pone en usted va a haber un milagro. Pero si usted no actúa, entonces usted está dudando de lo que el Señor le está hablando a su corazón. Y sin embargo está diciendo, Señor, háblame, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué hago? Y el Señor pone en usted que no haga algo que usted está dudando hacerlo o no. Es el Señor. Y si, como he dicho siempre, si uno brinca porque es que no, es que yo tengo que ir porque tengo que ir, se hunde. Tengo que caminar creyendo que el Señor habla hoy. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo debo de caminar creyendo que lo que Dios dice se va a cumplir. Amén. ¿Qué ocurrió con muchos hombres de la Biblia? Abraham, vuelvo y digo, Abraham le dijo al Señor, sal, y él salió. Cuando vio que la bendición era muy grande, le dijo a su sobrino Lot, tú te vas a la derecha, yo a la izquierda, porque para que no haya problemas entre nosotros, porque somos familia. Como Abraham, Lot se fue y Abraham siguió. La bendición siguió con Abraham, porque Dios llamó a Abraham y le dijo que lo iba a bendecir. Él creyó en esa palabra. Después Dios le habló a muchos hombres, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a Moisés, y todos ellos fueron creyendo a lo que el Señor dijo que hiciera y se cumplió. Ahora, creer al Espíritu Santo significa creer a lo que el Señor habla hoy. En estos tiempos, digamos desde unos meses para acá, he estado, vuelvo y digo, como hablaba la vez pasada con respecto al primer libro, estoy hablando de eso. Y alguno puede decir, pero otra vez nos va a hablar del libro. Pues sí, no hasta que se cumpla, se está cumpliendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver con todo esto? Que el Señor ha puesto en mí que sacara este libro, el segundo libro, que sé que va a ser una bendición grande, sobrenatural, va a bendecir a muchas personas, va a ayudar a muchas personas. Cuando muchos lean ese libro, los va a impactar, los va a ayudar, va a haber un cambio en la vida. Ahora, hay dos partes en ese libro, está formado de dos partes. Una parte es lo que somos testigos todos nosotros de cómo el Señor nos preparó y estamos aquí. Digamos casi 20 años que han pasado. Desde el 90 hasta el 2000 son 10, 14 años. ¿Sí? Sí. Bueno, ese es el testimonio. Cuando yo comencé o pensé en el 2003, dije yo, Señor, cuando me permita sacar ese libro sobre el testimonio de lo que usted permitió con nosotros. Entonces mi pensamiento era hablar de las experiencias que el Señor nos dio como cristianos. Pero yo ignoraba lo que el Señor iba a continuar, que es 2003 en adelante hasta hoy. Y esa parte es Dios hablando. Entonces cuando yo veo esa parte, digo yo, hay dos cosas en este libro. Primero, las experiencias de nosotros, vivencia de nosotros, y lo segundo es la experiencia de oír al Señor hablar. Entonces cuando ve uno esta parte de que el Señor habló en el 2003 y 2004, pero uno ve que necesita el Señor un tiempo, y el tiempo ya estamos en el tiempo de que comience a cumplirse más de las promesas que el Señor ha hecho. El Señor dio muchas promesas y desde ese tiempo hasta hoy se han cumplido.
Pero faltan muchas cosas más por cumplirse y nosotros sabemos que se van a dar. Ahora, cuando yo les estoy hablando con respecto a que fe es creer en la palabra hablada, porque qué bueno es oír la palabra, leer la palabra. Cuando yo leo la palabra y la leo en voz alta, eso me ayuda porque yo leo, creo, oigo. Pero cuando nosotros comenzamos a obedecer y a creer que lo que el Señor dijo lo va a cumplir, uno tiene que aferrarse a que realmente el Señor va a cumplir lo que Él habló. Y les voy a decir algunas cositas, solamente algunas que tomé. Cuando uno crea esa palabra, Dios hace. Una de las palabras que el Señor habló fue: saldrán profetas de entre ustedes solo para decir la verdad y no se dejarán comprar por nadie. Entonces, que uno oiga eso y que el Señor diga: de esta congregación saldrán profetas. ¿Ustedes qué dicen de eso? Qué bien, pastor. Ay, qué bueno, pastor, síganos diciendo. No, hermanos, no es eso. Es creer que el Señor está sacando y preparando y formando profetas en este lugar, pero solo para decir la verdad y no se van a dejar comprar por nadie. ¿Qué quiere decir eso? De que hay muchos profetas o personas que buscan profetas de alguna forma como adivinos, para que le diga: ¿qué me dice el Señor hoy? A ver, dígame, ¿qué me dice el Señor hoy? Yo no sé si usted ha escuchado de alguna congregación que se dice que son cristianos y cuando termina el servicio le dicen: hagan una fila para darles profecía a todos los nuevos. ¿No ha escuchado eso? Hagan una fila a los nuevos y los viejos después se le da profecía, o si hay tiempo le damos profecía. O sea, si hay tiempo, Dios le habla. Eso es, no se dejarán comprar por nadie. O sea, ¿qué es eso? Se va a decir lo que Dios dice en el momento y no se va a decir lo que Dios no dice, sino solamente lo que Dios dice. Hay gente que quiere: mire, yo no sé, yo le quiero dar una ofrenda, pero ¿qué me dice Dios? El Señor te dice. Claro, ¿cuánto es el cheque? El Señor te dice. Cuando yo creo que el Señor dijo que de aquí van a salir profetas y no se van a dejar comprar, si yo me aferro a esa palabra, eso se llama fe. Fe es creer: Señor, usted lo dijo, usted lo cumple. Señor, he visto esa respuesta, pero sé que crecerá ese ministerio profético en esta iglesia. Amén. Por fin, como que están despertando. Eso es creer a la palabra, porque el Señor sigue hablando hoy. Otra palabra, dijo el Señor: no los dejaré defraudados. Comiencen a creer que estoy en este lugar. Fe es: Señor, tú no me vas a dejar defraudado. Tu palabra lo dice, porque en la Biblia está escrita. La Biblia habla de eso, de no dejar defraudado a los que creen. Pero usted me lo dijo a mí directamente: Señor, y yo estoy convencido de que lo que usted dijo se va a cumplir y tú no me vas a dejar defraudado, Señor. Yo no voy a quedar avergonzado, usted me va a respaldar. Ahora, ¿qué tengo que hacer a esto? Caminar en obediencia a la palabra para que el Señor se cumpla en mí lo que Él dijo. Amén. Otra más. Estas cosas los creen los que están en el Espíritu. El que está en la carne, el que está en pecado, el que cree que solamente Dios habla de acuerdo a lo que está escrito solamente, o solamente Dios habla de acuerdo a lo que habla el predicador, pero no habla hoy a través del Espíritu Santo usando a alguien como profeta o dando un don de profecía. Si uno cree esa palabra, por eso dice: los que están en el Espíritu son los que creen. Los que están en la carne, los que nunca les ha funcionado, los que siempre han dudado, los que han tenido tal vez decepciones de hombres que les han mentido, les va a costar creer. Amén. Otra palabra más, son punticos nomás. Todo lo que pidan será hecho.
cuando prediquen convencidos, será hecho. Se va a hacer. Mis señales los acompañarán, el que crea, el que no crea se la pierde. Eso es verdad. Hay otras más. Hay muchas, otra palabra que dijo el Señor. Hay muchas mariposas. Las mariposas son bonitas, pero son débiles y se las lleva el viento. Eso dijo el Señor. Nos enseñó con respecto a las mariposas. Y dijo, ustedes no son mariposas, ustedes son águilas imperiales. Amén. Que se remontan a las alturas y que sus alas son largas. Pero dijo otra palabra de las mariposas. Dijo, vendrán muchas mariposas a este lugar. Y aquí dejarán de ser mariposas. ¿Qué significa eso? Mariposas son los que vuelan de iglesia en iglesia. Mariposas son los que andan viendo donde hay un profeta para ir a que me dé una palabra. Mariposa es el que anda buscando donde oran por mí. Y gloria a Dios porque hay que oren por uno. Dice, pero aquí dejarán de ser mariposas. Significa aquí se van a volver águilas. Aquí dejarán de estar volando. Son muchas palabras las que el Señor dio. Son 80 páginas que hay en ese libro de las profecías que el Señor dio. Que yo creo que ya esta semana, si Dios permite, ya termino la revisión, porque donde me he demorado muchísimo es en las profecías, porque tengo que ordenarlas, porque la profecía se oyó, se grabó de todo lo que el Señor nos habló. Lo que ocurrió en esta iglesia en el 2003 y 2004 fue algo más que un profeta, muchísimo más que un profeta. Lo que pasó en este lugar no fue que alguien usó el Señor y de los que habló, ninguno de los que habló, que nosotros recordemos, ninguno dijo, el Señor te dice. Eso es el Espíritu Santo usando a alguien. El Señor no dijo eso. Sí, hemos visto que en la iglesia ha pasado eso, pero el Señor hizo algo más grande con nosotros. Él nos habló como habló con Moisés. Él nos habló como habló con los discípulos. Él nos enseñó de una forma diferente. Por eso el Señor llegó a decir en esas palabras, ustedes son privilegiados. Y hasta nos llegó a regañar en un momento. Porque cuando nosotros vimos esta experiencia del Señor hablando, nosotros como que, yo por lo menos en mi caso, yo creo que también algunos ancianos harían, algunos líderes, iban y le preguntaban a los cristianos de otras iglesias o a los pastores de otras iglesias, mire pastor, usted esto y esto, y algunos decían, pues sí, pues no entiendo, pues sí. Y el Señor después nos decía, ¿por qué le preguntan a quien no ha vivido esa experiencia? Significa que hemos sido privilegiados, que el Señor estuvo con nosotros como estuvo con los discípulos, pero que ha estado procesándonos y procesándonos, pero que ya es hora de que nos levantemos y avancemos, porque como yo dije una palabra que yo creo que fue el mismo Señor, así he dicho yo, dije en la predicación anterior, hay cosas que yo digo y a veces creo que soy yo y es el Señor. Y una de las cosas que yo dije y he dicho es, y después me decía, Dios mío, ¿para qué yo dije eso? Y ahora estoy como prensado por esa palabra que dije. Y la palabra que yo dije fue, hasta que no salga el libro del testimonio no se desata la bendición sobrenatural en la iglesia. Y entonces ahora estoy apurado por sacarlo, pero necesito sacarlo bien sacado. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe que cuando salga esto afuera, va a haber algo sobrenatural. ¿Qué es lo que yo he visto con esto? Hoy, o en estos días he estado entendiendo lo que pasó con Israel cuando iban por el desierto y el Señor les hablaba a Moisés. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel con todo esto que Dios les habló? Lo tenían en la Torá oral. ¿Qué es eso? Lo tenían hablado. Lo tenían entre ellos.
todas esas experiencias con Dios las tenían habladas hasta que le llevaron a escritura. Y nosotros hemos escuchado de los que los judíos son muy celosos. O sea, ellos fueron muy celosos en sacar eso porque era algo, un privilegio. Ahora, yo a veces he pensado, Dios mío, pero para sacar esto, o sea, son como celos, como cuidando. Pero es que el mundo tiene que enterarse de que el Señor se hizo presente en este lugar, de que el Señor habló en este lugar, de que el Señor nos mostró su gloria en este lugar y de que se va a cumplir muchas promesas en este lugar. Mire, hay cosas que para el ser humano es imposible. Y una de las profecías dijo el Señor: traeré a mi amigo a este lugar. O sea, el Señor Jesús habló de alguien como su amigo. Dijo: traeré a mi amigo Benny Hinn a este lugar. Ahora, si uno dice Benny Hinn, que va a venir para acá, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Cuando Benny Hinn, no sé cómo sea, porque no sé cómo sea, mejor no digo nada, no me pongo a decir cómo es. Yo sé que Dios lo va a hacer, para no ponerme a enredarme. Yo sé que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho con nosotros. Creer a eso es una locura. Pero el Señor dijo: crean que yo estoy en este lugar. Crean que no los voy a dejar, no los voy a abandonar. Voy a cumplir todo lo que he dicho en este lugar. Hermanos, fe es oír y creer a esa palabra. No solamente creer a lo escrito, no solamente creer a lo que el pastor dice porque predica en cualquier congregación, cualquier pastor, sino creer que lo que el Espíritu Santo habla, que lo que el Señor ha hablado se va a cumplir. Eso se llama convencernos de que lo que el Señor dice se hace. Amén. Le invito a que se levante. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Árbol de vida que sana las naciones, mi alimento eres tú. Eres mi deleite, eres mi deleite, y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios.
Ya no tengo hambre ni sed, Jesús. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Ya no tengo hambre ni sed. Ya no tengo hambre ni sed, Jesús. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Nos deleitamos en ti. Hermoso eres tú, Todos tus sueños